Imagen Suena y conecta con tus pérdidas. Es momento de Imagen Suena y conecta con tus pérdidas. Le doy la bienvenida a la tanatóloga de Imagen Suena, Ceci Guevara. Ceci, ¿cómo estás? Hola Charlie, feliz de estar contigo, feliz de estar con toda tu audiencia. Encantados de saber que tenemos siempre esta esperanza ante una pérdida. Gracias por la invitación. Gracias, Ceci, por estar con nosotros. Es momento de hacer una pausa, de reflexionar y de darnos un momento para voltearnos a ver. Hoy, en esta sección de Imagen Suena y conecta con tus pérdidas, vamos a hablar sobre las etapas de duelo. Ya conocimos la historia de Ceci, ya hablamos de tanatología, la diferencia entre psicología y tanatología, pero algo muy importante antes de llegar a desglosar los temas es hablar sobre las etapas de duelo. Así que, Ceci, los micrófonos son tuyos. Gracias, Charlie. Sí, gracias. Mira, te voy a platicar cómo está la cosa. Bueno, evidentemente entendí que la tanatología no solamente es una disciplina humanista, que ya lo habíamos platicado, que estudia la muerte y que estudia las pérdidas, sino la tanatología te enseña a amar a la muerte, pero sobre todo amar a la vida. Aprovechar el momento que tenemos, Charlie, entender que lo único que tenemos es el aquí, el ahora, tu presente. Y entendí que aprender a morir solamente se consigue aprendiendo a vivir, Charlie. Entonces, sí, a veces qué difícil. Ya sé, qué difícil, pero si tenemos a la muerte junto como esta gran maestra que lo único que nos susurra todos los días es vive. Es lo único que tenemos que entender, ¿no? Y vive para ser feliz, vive para estar en paz, vive para estar tranquilo, vive en felicidad, en armonía, en equilibrio. Entonces ya no se hace tan difícil. Es nada más tener esta conciencia. Pero la vida, Charlie, está llena de historias que acaban. La vida está llena evidentemente de pérdidas y tenemos que aprender de alguna manera a recorrer el camino y tenemos que conectarnos con lo doloroso y tenemos que elaborar duelos, Charlie. Mira, les voy a platicar un poquito cómo está el tema. Cuando uno pierde, a fuerza es doloroso. Si no te duele, pues no es una pérdida, ¿no? Tiene que doler para que sea una pérdida. Y nosotros tenemos como una fórmula en la vida, que así es. Eso es lo dado por la vida. Eso ya no tiene vuelta de hoja. Y entonces, perdemos, duele y duelo. ¿Ok? Entonces, pierdes, te va a doler mucho y tienes que elaborar un duelo. Esto es lo dado por la vida. Pero ya de ti depende, Charlie, si quieres o no elaborar un duelo. Ahí sí tú ya tienes la elección. Elijo ir con una tanatóloga, o bueno, muchas veces a lo mejor sí tienes la capacidad de resolverlo solo, pero cuando ya te está inhabilitando en tu día a día, entonces elijo ir con una tanatóloga e inicio un proceso de duelo. ¿O no? Si tú dices que no, tarde o temprano, te va a revolcar otra vez esa pérdida con otra pérdida. Entonces, tienes que elaborar ese duelo. Si no, te llenas de basura emocional, Charlie. Si decides que sí vas a elaborar un duelo, entonces, el duelo tiene distintos pasos, Charlie. No es lineal, no es una fórmula general que ya con esta receta va a ser para todo mundo. Eso no es cierto, Charlie. Los duelos son total y absolutamente personalizados. Yo no puedo tener un traje a la medida para todos. Esto es individual, esto es de cada uno. Pero nuestra gran antecesora de todo lo que es la tanatología, que es Elizabeth Kubler-Ross, ella, que es la que fundó lo que es la tanatología ahora, ella estuvo trabajando siempre con enfermos terminales y ella nos habla de estas distintas etapas que pasamos frente a un duelo. En estas etapas, Charlie, no es lineal, vuelvo a lo mismo, pero más o menos va así. Primero llega un enojo. Y Charlie, yo aquí sí quiero ser bien clara. No es enojo. Estás, y puedo decir una majadería gigante. Dila. ¿Se puede decir una vez? Sí. Ok, estoy encabronada. Muy encabronada. ¿Por qué? Pues porque me desestabilizó. Porque vino a interrumpir mi mundo seguro. Porque vino también a cambiar todo mi esquema, mis creencias, mis paradigmas. Entonces, encabrona, Charlie. No es enojo, es encabronamiento a lo que te está sucediendo. Entonces, viene esta ira rotunda. Generalmente después viene una negociación, Charlie. Empiezas a negociarle a la vida. ¿Te ha pasado o has escuchado? Sí. Que de pronto por ejemplo, vamos a hablar de una enfermedad, Charlie. Y entonces le dicen a un ser que quieres mucho que pues tiene una enfermedad importante.
¿Y qué es lo primero que hacemos? Negocias y empiezas, Dios mío, yo te juro, si eres religioso, Dios mío, yo te juro que si y mañana... Por eso a veces se cae en la muerte, en ¿cierto? esta santa muerte. Así, claro, Charlie, así es cierto. ¿No? Y entonces empiezas, yo te juro que mañana ya no como carne por el resto de mi vida. Si le otorgas a mi ser amado que mañana ya no tenga COVID, te lo juro, te lo prometo, ¿no? O te vas en peregrinación a lo mejor a la villa, o en fin, empieza esta negociación a la vida, al universo, a Dios, empiezas a negociar. ¿Qué pasa cuando no te sale la negociación? Que no tiene nada que ver con que Dios es bueno contigo o el universo es bueno contigo o la fuente o en lo que cada uno crea. No tiene que ver que, híjole, las traes conmigo y por eso no lo estás haciendo. Claro que no. Tiene que ver que es vida, punto. Hasta ahí. ¿Qué pasa después de eso? Pues después de que empieza esta negociación y a lo mejor no sale, entonces viene una etapa importante que es la tristeza. Pero antes de la tristeza, Charlie, o sea, como en este inter, vienen culpas y vienen miedos. Y si hubiera llevado a mi ser querido al hospital, seguramente no se hubiera muerto de COVID si lo hubiera hecho una hora antes. Y si no le hubiera contestado a mi jefe, pues seguramente ahorita no tendría la pérdida de mi trabajo, de mi chamba. ¿Te suena? Contéstale mentalmente en silencio. Así es, ¿cierto? Entonces, bueno, las culpas, que es una emoción que es totalmente social y que no nos sirve en Charlie, porque tú finalmente haces lo mejor que puedes ante las circunstancias que tienes en ese momento y los recursos que tienes en ese momento. Eso es una realidad. ¿Vienen miedos? Claro. Me desestabilizó. ¿Qué tal que a lo mejor eran tus papás y tú eres una criaturita de 12 años? Pues claro que viene este terror, este miedo. ¿Qué va a suceder conmigo? ¿Ya ahora quién va a ir por mí? ¿Ahora quién me va a llevar a mis clases de ballet o a mis clases de taekwondo? Claro que viene el miedo. Pero después de que pasamos todo esto, Charlie, viene una profunda tristeza. Y la tristeza, Charlie, es cuando ya te das cuenta de que es irreversible lo que sucedió. Cuando verdaderamente te das cuenta de que pasó. Te das cuenta de que ya no hay nada que hacer, que ya no va a llegar papá, o no va a llegar mamá, o no te va a mover la cola tu perrito. ¿Sabes? Ya pasó. ¿Y qué pasa con la tristeza? La tristeza le tenemos miedo, Charlie. Pero la realidad con la tristeza es que, ¿te imaginas un capullo, una mariposita, bueno, un gusanito, ¿no? Una larvita cuando está en su cocún, en su capullito, y que después, bueno, evidentemente se transforma en esta bella mariposa? La realidad es que nos ensimismamos con la tristeza, y esto es necesario porque te tienes que reconstruir, tienes que ver cuál es tu rol ahora en la vida sin esa situación o sin esa persona querida. Tienes que ver cómo te vas a situar ante esta situación, y todo esto requiere de introspección, Charlie. Y la introspección es esto, hacernos como en esta postura fetal, hacernos chiquitos y estar conectando con esta tristeza profunda para que después venga este renacer, aceptación. Y ojo, Charlie, aceptación no quiere decir, gracias vida, estoy de acuerdo, yo ya me resigné, está perfecto. No, estoy reasignando lo que va a suceder en mi vida. Aceptación quiere decir que ahora te recuerdo con mucho más sonrisas que lágrimas, que ahora le doy un sentido, que eso es la sexta etapa durante un proceso de un duelo, que Elizabeth Kubler-Ross no lo dijo o no lo dejó plasmado, pero que su gran discípulo, que es David Kessler, él ahora lo puso como una sexta parte del proceso del duelo, que es encontrarle un significado. Y encontrar un significado, Charlie, es una cosa hermosa, porque no es que sea fuerza, evidentemente, pero si tú le encuentras un significado a la muerte o a la pérdida de algo que hayas tenido, entonces tu alma conecta con que todo tiene sentido. Y encontrar un significado, Charlie, no significa, oye, no, vamos, te digo, a darle palomita a la vida y que todo está maravilloso. No, significa única y exclusivamente que entiendes que las cosas suceden porque así tenían que suceder. Y eso es perfecto. Y eso es un plan perfecto. Y a lo mejor si se murió tu mascota, si le quieres dar un significado, tú te puedes ir a lo mejor a una fundación de perritos, ¿no? Que adoptas y puedes dar ahí un dinerito. O a lo mejor puedes comprar una bolsita de croquetas y ahí vas por la calle y en nombre de
Habibi, que es tu mascota, le vas dando a cada perrito que encuentres en la calle un snackcito de esos. Entonces encuentras un significado, un para qué, ¿sabes, Charlie? Y esto es la cosa más hermosa. Entonces se puede y tenemos que pasar por este proceso y tenemos que caminar y transitar estas etapas del duelo. Pero estas etapas del duelo no llegan más que a puerto seguro, Charlie, claro. Siempre y cuando estemos dispuestos a transitarlos y entrarle con todo. Oye, Ceci, pues realmente es un gran proceso. Es un gran proceso que a veces desconocemos. A veces en grandes rasgos lo hemos escuchado, pero el vivir cada momento y el cómo te vas trasladando de un momento, de una etapa a otro, eso es como, no sé, lo curioso o lo que me llama la atención de cómo de la ira vas a la negociación y cómo ya después del miedo te vas como a aceptar. Está complejo, pero así es el proceso. Así es el proceso a la negociación, que también lo platicamos en la negociación. De la negación, perdóname, Charlie, de la negociación sí hablamos, pero de la negación no. La negación te protege. Llegan y te dan una noticia y lo primero que tú dices es no me está sucediendo. Y es una cosa maravillosa porque la realidad es que tu psique te está protegiendo para no volverte loco. Imagínate que llegan ahorita y te dicen, oye, se acaba de caer tu hermano de una escalera y murió. No, eso no me está pasando a mí, eso no es cierto. Claro que tienes que negarlo. Y tu cuerpo, con esta sabiduría ancestral, te protege y dice no está sucediendo. ¿Por qué? Porque no quieres enloquecer, Charlie. Y entonces evidentemente por eso estos procesos tienen que ser paulatinos. Y a ver, Charlie, no hay un tiempo para el duelo. Generalmente se habla de un año en donde empiezas como a acomodar todo y después el segundo año es como para que vayas y vengas, ¿no? En todas estas etapas. Por ejemplo, el enojo, Charlie, va y viene a cada ratito. ¿Con quién te enojas? Con Dios, con la vida, con los doctores, con la situación, con tu exmarido, con tus hijos, con tus papás. Me tengo que enojar con alguien. ¿Por qué? Porque esto me desestabilizó, porque esto me incomodó, porque esto me movió, porque esto me tiene con el alma mutilada, ¿sabes, Charlie? Oye, Ceci, ahorita decías en sí que para entrar a las etapas del duelo o de pasar este proceso es porque, o una pérdida es porque nos duele. Para que se considere una pérdida es porque nos duele. Eso me quedó muy grabado desde que empezaste a hablar. Y de ahí dije, eso no lo voy a perder. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen pérdidas, o podremos llamarlo que son pérdidas, pero no les duele. ¿Qué onda con eso? No creo que no te duela. Si no te duele, no es una pérdida, Charlie. Yo creo que es un mecanismo de defensa y estás en una negación. Y entonces es difícil, Charlie, de pronto. O sea, lo ocultan. Claro, por supuesto, no es, yo lo puedo con todo, yo las puedo con todas, pero realmente si echas un vistazo amoroso a la vida de esas personas, cómo se desarrollan con esta pérdida en donde según tú no te dolió, que entonces no es una pérdida, vuelvo a lo mismo, pues estás atorado en el proceso. Perdón que te interrumpa, o sea, se les muere su mamá, ¿sí? O un ser muy querido, una figura muy fuerte, ¿no? Y a veces la tanatología se engloba más o se señala más en referente a la muerte. Vamos a ponerlo como el ejemplo de que se les muere alguien. Ok. Y viven la vida como si no pasara nada. ¿Realmente no les importaba esa persona? No, si claro no les duele. No. Al contrario, Charlie. Es tan doloroso que tienes este mecanismo de defensa en donde crees que no te está doliendo. No estás conectando con tu corazón, Charlie. Y mira, qué bueno que tocas este tema porque en consulta tengo cualquier cantidad, sobre todo de jóvenes, Charlie. Jovencitos, 13, 14, 17, más o menos, ese rango, en donde, oye, se divorciaron tus papás. Está fuerte, ¿no? Están ahorita entablando una batalla legal importante. ¿Cómo estás tú? Bien. Pero, a ver, o sea, de verdad, platícame un poquito. ¿Cómo te sientes? Normal, pues no pasa nada, ¿no? Pues le damos vuelta a la página y ya. Pero entonces me estás hablando, ¿sabes? Desde tu lógica, me está hablando tu razón. Y yo como tanatóloga, ¿cuál es mi chamba, Charlie? Mi chamba es rascarle y que conectes con el corazón. Yo no quiero que hable tu cabecita, yo no quiero que hable tu lógica, yo no quiero que hable el no conectar con el dolor. Yo quiero ver qué dice tu corazón, cómo está tu corazón, cómo están tus emociones. Porque tienes que sentir, Charlie. Te voy a decir por qué la gente no va a los tanatólogos muchas veces. A ver. No quiere sentir.
¿Por qué? Pues porque incomoda. Pues Sí, claro porque que a veces incomoda. nos pone como vulnerables. Pues es que totalmente. No como. Te pongo vulnerable, claro. Pero es sanar para sentir, Charlie. Tienes que sentir para sanar. No hay de otra. Tienes que llorar, tienes que gritar, tienes que maldecir, tienes que ponerte triste, tienes que hacer, ¿no?, este tipo de negociaciones. Tienes que sentirte, tienes que vulnerarte. Y desde ahí vas a sanar. Vas a sanar porque estamos equipados para las pérdidas, Charlie. El universo en su infinita sabiduría nos tiene preparados para también aguantar la pérdida que sea. Simplemente es querer. ¿Pero qué nos han enseñado, Charlie? La realidad. Tapa tus sentimientos. Tapa tus emociones. Que no se den cuenta que estás chillando. Los hombres no lloran, Charlie. No. Ya levántate. No te pasó nada, nada más te raspaste y no te cortaste tus rodillas, ¿no? O sea, con una herida importante. Pero no llores, vámonos para arriba. Sí, ya se murió tu perrito, pero vámonos. Mañana sigue la vida y vámonos al colegio. No pasa absolutamente nada. ¿No nos enseñan eso, Charlie? Y inclusive los duelos. Es bien interesante, Charlie, porque quieres hacer duelos de microondas. Rápidos, así como la vida, rápidos, ya, vámonos, lo que sigue, ¿no? Demos de vuelta. No, siente, duela. Charlie, por ejemplo, mira, en algunos, por ejemplo, la religión judía, Charlie, en la religión judía duelan 5 días completos. 5 días completos, apapachan a la persona que está duelando, toda la comunidad va con ellos, los apapacha, les lleva alimento. Mientras tanto, tú no haces absolutamente nada más que sentir tu duelo. Durante 5 o 6 días sientes tu duelo. Todo lo práctico te lo soluciona tu comunidad, tu gente, para que tu única chamba sea sentir. Nos aterra sentir, Charlie. Nos aterra sentir. Nos da miedo sentir. Y entonces, ¿qué pasa, Charlie? Ataques de ansiedad, angustias, paranoia. ¿No pasa todo eso, Charlie? Por supuesto que pasa. Sin dejar atrás todo lo que tiene que ver con enfermedades físicas. ¿Por qué? Pues porque sí, estábamos somatizando las emociones. Porque lo que no lloran tus ojos, lo llora tu cuerpo. Sí lo he escuchado. Oye, Ceci, pues realmente siempre nos va a quedar el tiempo muy corto. Ya sé, Charlie. Estas son las etapas del duelo, pero en los próximos intervenciones vamos a desglosar más cada una. Ella es Ceci Guevara, la tanatóloga de Imagen Suena. Ceci, por favor, platícame dónde te encontramos en las redes sociales y cuál es tu teléfono. Gracias, Charlie. Instagram, Facebook, @Centro Tanatológico Pausa, Ceci Guevara, y mi WhatsApp, por si quieren una cita o una consulta conmigo, 442-3525-820. Aquí estamos para contener ese corazón lastimado. Nosotros sí sabemos qué hacer con tus lágrimas y cómo guiarlas. Esto es Imagen Suena y conecta con tus pérdidas. Gracias. Gracias a ti, Charlie querido. Besos a todos. Ira, miedo, culpa, tristeza. Resignifica. Imagen Suena.